Vale, ese sería uno de los trucos de Obama, del método uno de los Obama. trucos del método Obama. ¿Qué pasa si no tenemos QE? Si estamos hablando en público y tenemos nuestros papeles, tenemos pero una no tenemos hoja chivato. y entonces lo tenemos. Desde luego la preparación es fundamental, no se debe improvisar, pero tenemos un texto con unas letras lo suficientemente grandes que en cada párrafo, el final del párrafo y antes del punto, lo tenemos en negrita. Empezamos leyendo... Siempre el final. Claro, vale. Antes del punto, y entonces terminamos mirando a la audiencia. Y hacemos una pausa, no vamos corriendo a buscar el punto. Es decir, las pausas son fundamentales en la comunicación en público. Tranquilamente volvemos la vista al texto. Voy a hacerlo, como dices tú, sin prompter, ¿eh? Buenas tardes a todos. Conocí a Mario Acosta hace 25 años cuando se presentó en nuestra nueva redacción diciendo soy el becario, lo he dicho al revés, pero algo así, ¿no? Fenomenal, ¿Vale? fenomenal. Vale, es decir, soy el nuevo becario, era lo que yo aprovecharía para subir la vista y se supone que estoy improvisando, ¿no? Yo te puedo asegurar que nuestros alumnos en algunas conferencias que tienen que leer, el auditorio se cree que lo ha hecho sin papeles. Ese es un consejo muy importante para los españoles, que nos suele costar mucho hablar en público, ¿no? Es fantástico porque tienes el papel ahí y levantas la vista en la negrita. Más trucos. ¿Cómo tenemos que terminar las frases? De manera rotunda. Si yo digo, hoy hace un día precioso, hoy hace un día precioso, cuento con ustedes. Pero tenemos que bajar el volumen, el tono, perdón, de la frase, nunca el volumen. Si yo digo, hoy hace un día precioso, o digo, tenemos que ganar las elecciones, tenemos que trabajar todos unidos, entonces se pierde rotundidad. Y además, la persona que te escucha desconecta. Entonces es muy importante jugar con distintos tonos de la escala musical, pero siempre de forma natural. Las comas tenemos que leerlas hacia arriba o contarlas hacia arriba. Eso crea expectativas. Si yo digo, además, todo el mundo dice, esta va a contar algo. Pero si yo digo, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, además, solamente quiero poner un ejemplo. ¿Os imagináis a Constantino Romero, que dobla a Sean Connery en el papel de James Bond, que dijese, con esa voz magnífica que tiene, yo soy Bond, James Bond? ¿Cómo dice? Yo soy Bond, James Bond. Hay una pequeña pausa. Habla, no, y habla con distintos tonos de la escala musical. Entonces, la música de las palabras no la tenemos que olvidar. Solo quiero hacer un apunte rápido de todos los consejos que podíamos dar de hablar en público en cuanto a la emisión de la voz. La música de las palabras hay que cuidarla muchísimo. Pero hay dos cosas que no se debe hacer nunca. Una de ellas, ya lo hemos dicho, que es dejar caer los finales. Y la otra, que no debemos nunca obviar, es que tenemos que hablar por tiras fónicas. No se puede cortar una frase. Como dicen algunos políticos, señores, vamos a cambiar la comunidad. No. Señores, vamos a cambiar la comunidad. Hay que ser rotundos. Pierde fuerza. Pierde fuerza. Cuando haces una pausa. Naturalmente. Entonces hay que decirlo uniendo una palabra con la otra. El gesto, ¿no? Has dicho que también conviene estar rectos, erguido. Hablábamos una vez de que tenemos que pensar que tenemos que la coronilla, nos estiran de aquí de un hilo imaginario que estuviese pegado al techo. Ni el asténico, ¿Y las manos, y el rígido? Isabel? Las manos tienen que estar visibles y se tienen que mover las manos con naturalidad. A veces las dos juntas, a veces una, después la otra. Pero hay algo que no se debe hacer nunca cuando se habla delante de un atril. Ni levantarlas demasiado, porque quitaría la visión del orador, ni apoyarse, estoy matado y voy a ganar las elecciones. Ni contar con los dedos, como dijimos una vez, una de Chirlas, dos de Boquerones y la espina te la regalo, guapa. En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Esto da fuerza al mensaje. Estar erguido pero no rígido. Y no moverse, no hacer movimientos repetitivos. Tenemos algún alumno, hemos tenido incluso, que decía, buenos días a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, les va a encantar. O el nervioso, que cuando habla a una audiencia grande, en lugar de dirigirse por grupos a las personas a las que ha ido
a las que va a hablar por grupos, camina todo el tiempo. Buenos días, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que tenemos en común ustedes y yo, vamos a hablar de nosotros. Lo más habitual es que nos quedemos ahí petrificados. Bueno, pero estar petrificados... Muertos de miedo. Estar petrificados, muchas veces el tener miedo hace que hagamos cosas como para demostrar naturalidad y es un inconveniente. Que nos podemos pasar de Eso frenada, es. Entonces tenemos que ser discretos en el movimiento y estar, bueno, sujetando los papeles quizá, pero nunca apoyándonos.